Sí, bueno, muy bien. Gracias. Perdón, disculpen las cuestiones técnicas que tuvimos que resolver. Ya estamos aquí con ustedes. También tuvimos un poquito de problemas de unos 2, 3 minutitos de que se fuera luz antes de que continuáramos, pero bueno, seguimos con los temas importantes que tienen que ver con el tema de el derecho de familia y el tema de la argumentación a través del juicio de amparo con distintos puntos que hemos venido refiriendo. Voy rápido, compañeros, en este tema en particular y vemos otro criterio importante, compañeros. Derecho de los menores a una relación maternal digna, ¿sale? De acuerdo, adecuada al contexto de reclusión. A ver, ¿qué pasa con las madres en los centros penitenciarios? Vamos a ver. En los centros penitenciarios donde se encuentren madres privadas de su libertad, se deben de tomar, dice la resolución, se debe de tomar acciones para que niñas, niños cuenten con servicios suficientes de salud, de higiene, de vestido, de agua potable y esparcimiento. A las mujeres privadas de su libertad, seguimos con el caso, se les debe de dar la máxima posibilidad de que dediquen tiempos a sus hijos. Las mujeres deben de recibir información adecuada sobre el tema de responsabilidad maternal y el cuidado de sus hijos. Se recomienda a todo el personal de prisión que cuente con capacitación en derechos humanos, dice la resolución, en perspectiva de género y derechos de la infancia. Ese es el contexto de las mujeres privadas de su libertad y el tema de los menores. Muy bien. La importancia que tienen los asuntos referentes con el tema de la opinión de niñas, niños y adolescentes dentro de los procesos jurisdiccionales en donde intervengan. Muy bien. Compañeros, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok, muy bien. Por ahí vi un mensajito que me decían que no, pero bueno. Vamos a ver. A ver, permítame. Susana. Ok. Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Compañeros, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos. En todo proceso jurisdiccional en la cual vayan a ser afectados, compañeros, debe de tomarse su opinión, deben ser escuchados. Dice la Corte que estos son los requisitos para su participación. Atención, compañeros. Entonces, en todo proceso jurisdiccional vamos a escucharlos. Y estos son los requisitos para tomar en cuenta su participación. Punto número 1. Vamos a preparar la entrevista. Distinguimos entre dos elementos: la opinión y un testimonio. ¿Sale? Es muy importante que verifiquemos cuando el niño, niña o adolescente nos está dando su opinión y cuando está emitiendo un testimonio. Los niños, niñas y adolescentes deben de colaborar voluntariamente y se debe de explicarles por qué deben de intervenir. Muy bien. Los menores, en caso de que intervengan, deben estar representados por alguien. Y además se les debe de proteger sus datos personales. Muy bien. De todo esto que estamos revisando, estimados abogados, es muy importante cómo vamos a incluir la prueba emitida por un menor
que ha emitido un testimonio. Muy bien. Veo que hacen algunas preguntas. Con todo gusto, si me permiten, ahorita que concluyamos la exposición, respondo todas las preguntas que me formulen en el chat correspondiente, ¿sale? Muy bien. Vamos a ver. Requisitos, materia de prueba. Y creo que aquí alcancé a ver la pregunta, compañeros. Y vean lo importante. Es necesario que, para el tema de la prueba, la madurez, no la edad biológica. ¿Recuerdan cuando les hablé de la autonomía progresiva? Este es el punto, compañeros. Es la madurez, no es la edad biológica. Su intervención, si no es necesaria, se debe de evitar. Para que sea objeto de prueba, su intervención debe ser necesaria. Si vamos a generar molestias a un menor, vamos a procurar que sea por una sola ocasión para el tema de la admisión de la prueba. Entonces, reiteramos, abogados. Punto número 1. Para la admisión de prueba de un testimonio de una persona menor, lo importante no es la edad biológica, es el tema de la madurez. Punto número 2. Si no se requiere su intervención, debe de evitarse. Punto número 3. Si va a intervenir, vamos a procurar que sea una sola ocasión. Desahogo de la prueba. El primero fue el tema de admisión. Desahogo de la prueba. Intervención de expertos, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, que faciliten la comunicación con los niños, niñas, adolescentes. La entrevista, el desahogo de la prueba, debe de transmitirse con seguridad, con tranquilidad, con un ambiente idóneo para que el niño, niña y adolescente pueda expresarse. Debe estar presente el juzgador, los especialistas, y solo si niña, niño o adolescente así lo requiere, debe estar una persona de su confianza, siempre y cuando no exista este conflicto de intereses. Debe de grabarse y debe de transcribirse la entrevista que se le genere a un menor. Compañeros, vamos a revisar esto. Madurez y la no edad biológica. Muy bien. Perfecto. Vamos a revisar, estimados amigos, el tema de el principio de autonomía progresiva. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a habilitar en las decisiones a niñas, niños y adolescentes. Estos niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho. Su participación debe ser libre, debe ser autónoma. Su participación va a ser paulatina, tomando en cuenta su desarrollo y madurez. Muy bien. Dos aspectos, el desarrollo y la madurez. El nivel de autonomía le da mayor independencia al menor y en ese sentido una menor intervención de sus representantes legales. ¿Sale? Entre mayor madurez, mayor autonomía. No se va a fijar edades para determinar el grado de autonomía. No es un tema de edad, reitera la Corte. El proceso de madurez es un proceso lineal
aplicable a todas las niñas, niños y adolescentes por igual. Pero entonces no tiene nada que ver con la edad. Al final de cuentas, las circunstancias hacen que la persona tenga una madurez distinta. Y por eso reitera, la autonomía progresiva, continuamos compañeros, tiene que ver con la madurez en el medio social, económico y cultural. Son circunstancias particulares. Concluimos, para determinar su capacidad, tenemos que hacer una evaluación. Edad, madurez, medio social y cultural. Para la toma de decisiones, el derecho involucrado, los riesgos y hasta cierto punto estos elementos que van a ser factores determinantes. Autonomía progresiva. Muy bien. Compañeros, partimos de un caso muy particular. Ustedes son especialistas en tema de derecho de familia. Estos puntos que estamos refiriendo, ustedes lo van a tomar en consideración cuando promuevan sus demandas, cuando presenten sus amparos correspondientes. Vemos un caso en particular de autonomía progresiva. Hechos. Juicio de divorcio. Una pareja, de alguna manera, en un juicio se determina la pérdida de la patria potestad que tenía el padre sobre su hijo e hija adolescentes. Se determinó que la guardia y custodia era a favor de la mamá y se señaló que era elección de la niña, niño o adolescente si quieren convivir con su papá. Autonomía progresiva. Esta es la decisión que ellos toman si requieren vivir o más bien convivir con su padre. Porque en este juicio se determinó que la guardia y custodia la tenía la madre. El problema jurídico implica en lo siguiente. Los niños, niñas y adolescentes deben de elegir libremente si quieren o no convivir con su progenitor, aunque éste haya perdido la patria potestad. ¿Está claro, compañeros? Este es el problema. ¿Vamos bien? Todo esto que platicamos se va a reducir a una resolución. Todo este tema de autonomía progresiva lo vamos a encontrar en el amparo directo en revisión que a continuación presentamos. Amparo directo en revisión 1674 del 2014 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerden el caso, otra vez. Juicio de divorcio. El padre pierde la patria potestad. La guarda y custodia la tiene la madre. El problema jurídico. Ya determinó el juez de lo familiar que el padre pierde la patria potestad. Ahora el tema es, en la autonomía progresiva, que los hijos decidirán libremente si quieren convivir con el padre. ¿Se entiende la problemática, compañeros? Muy bien. Resolución. La Corte considera niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos. Y estos derechos los van a ejercer de manera progresiva. A mayor nivel de autonomía, ellos van a tomar decisiones, ¿sale? Comprenden su entorno y en particular ejercen sus derechos. Dice la Corte, debe de evaluarse
a los niños, niñas y adolescentes las particularidades de la decisión que van a tomar. ¿Sale? En este supuesto van a determinar si, de acuerdo a estas características, pueden tomar de manera autónoma esta decisión. Bajo este contexto, concluye la Corte, los adolescentes podrán determinar libremente si quieren o no convivir con su padre en ejercicio de esta autonomía progresiva. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Estamos de acuerdo? Y es importante la pregunta que nos hace el abogado Héctor Vargas respecto al tema de la alineación parental, que también es un tema muy importante. Por eso se dice lo siguiente, que al final de cuentas van a ser objeto de una evaluación por especialistas para determinar en cada caso en particular la decisión que se va a tomar. Y creo que esa pregunta lo contesta la siguiente lámina: la autonomía progresiva en contextos médicos. Amparo directo en revisión 1049 del 2017 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué nos dice la Corte? Conforme a esta autonomía progresiva, los niños y adolescentes van a decidir el tema de tratamientos o intervenciones médicas que van a recibir. ¿Sale? Siempre y cuando esta decisión no afecte derechos que de alguna manera tienen que ver con su formación. Ellos deciden sobre cuestiones en contextos médicos. Si la decisión médica que van a tomar pone en riesgo su salud o incluso su vida, se va a optar por una alternativa de que otorgue una mayor protección, un mayor rango de recuperación. ¿Qué significa todo esto, compañeros? Que los niños, niñas y adolescentes toman decisiones en autonomía progresiva que tienen que ver con tratamientos médicos. La única restricción es en el tema que ponga en peligro su salud, que ponga en peligro su vida. ¿Sale? Salvo esas excepciones, tienen esta autonomía progresiva. Y esto lo establece este contexto del amparo directo en revisión 1049-2017 de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy bien. Estimados amigos, después de haber analizado todo este contexto sobre la participación de niñas, niños y adolescentes en procesos jurisdiccionales, en los temas de que se les debe tomar opinión sobre asuntos que sean de relevancia e importancia para ellos, sobre el tema de la admisión de las pruebas en su testimonio de niñas, niños y adolescentes, el desahogo de la prueba y los temas de autonomía progresiva, otro tema que también vale mucho la pena destacar es otro que tiene que ver con la autonomía progresiva. El tema de la elección del apellido. El hecho y el problema jurídico que tiene que ver con el amparo directo en revisión 6605 del año 2014. Vamos a ver cómo se dan estos hechos. Analícenlos, compañeros. Hecho: se demandó el reconocimiento de paternidad de un menor de edad. ¿Sale? Derivado de esto, el demandado es el papá del niño. Al concluir el juicio, se ordenó inscribir el nombre de este
en el registro civil, cambiando el apellido del menor como objeto del reconocimiento de paternidad. Y entonces se colocó su primer apellido paterno seguido del materno. ¿Se entiende el contexto, compañeros? Muy bien. Problema jurídico. El derecho de la identidad. Niñas, niños y adolescentes tienen la facultad de elegir el orden de sus apellidos. ¿Se entiende? ¿Sí o no, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué dice la Corte en el amparo directo en revisión 6605-2014? La Corte resuelve. El nombre es parte de la identidad de niñas, niños y adolescentes. Por ende, en procedimientos de modificación de este nombre, se le debe de pedir su opinión. Y seguimos con el principio de autonomía progresiva. Vamos a valorar su edad y su grado de madurez. ¿Se entiende, compañeros? Ok. El juez que conozca de esta situación va a analizar la situación personal y el contexto que presenta la niña, niño y adolescente, tomando en consideración circunstancias particulares de cada caso para valorar su autonomía progresiva. Se pondera la realidad social y se hace un ejercicio de integración de derechos aplicando el interés superior del menor y garantizando su derecho a la identidad. Un asunto relevante que se resolvió en un juicio de amparo. En este caso en particular, amparo directo en revisión. ¿Se entiende el contexto, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Ahorita le contesto también a Adriana su pregunta, dice, estimada abogada. Siguiente pregunta, siguiente punto que vamos a analizar, compañeros. Jurisprudencia 35-2016, que nos dice que debe incluir una pensión alimenticia, porque muchas veces la norma civil no es tan clara en referencia a que debe incluir la pensión alimenticia. Para que tomen nota ustedes de esto, compañeros, va a incluir temas que tienen que ver con educación, vestido, habitación, atención médica y necesidades básicas que necesita una persona para su subsistencia y su manutención. Estos temas son importantes y hicimos mención a un primer contexto: derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Vale? Varios son los puntos que revisamos en esta parte de la exposición. Revisando, estimados amigos, pues de alguna manera iniciando con los derechos que tienen niñas, niños y adolescentes en un proceso jurisdiccional. ¿Sale? La ponderación de su interés superior del menor y bueno, se debe de procurar las políticas públicas que aseguren los derechos de niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes en un proceso penal pues tienen derechos. Ya los mencionamos con antelación. ¿Cómo los vamos a aplicar? También hablamos, estimados amigos, de otros derechos que van a gozar las niñas, niños y los adolescentes, como una protección especial, se les va a tomar en cuenta su opinión y vamos a analizar el tema de su autonomía progresiva. La base que va a tomar en cuenta y que va a ponderar la balanza por parte del órgano jurisdiccional es lo referente con el interés superior del menor y los principios que debe aplicar la autoridad en materia de niñas, niños y adolescentes. No discriminación, interés superior del menor, el tema de tomar su opinión
tomando en consideración la autonomía progresiva y el tema de supervivencia de su vida y el desarrollo del menor. Muy bien, ya habiendo agotado estos temas, compañeros, vamos a entrar a otro estudio. Empezamos con la temática de el aborto y la maternidad subrogada, que también son asuntos que la Corte ha tratado en materia de derecho de familia. Muy bien, rápidamente. El aborto y la maternidad subrogada. Veamos una línea del tiempo y los criterios que ha tomado nuestro máximo órgano jurisdiccional en tema del aborto. La primera referencia que tenemos sobre la permisión del aborto es la Ley Robles, que permitió en casos de malformación, en casos de violación, el tema del aborto. Hay una acción de inconstitucionalidad 10 del año 2000, la cual fue votada por 7 ministros, no alcanzando los 8 ministros que se requiere para declarar pues la generalidad de esta resolución y que de alguna manera tenga efectos generales. Pero bueno, el punto principal es de que la Corte, por 7 votos, estableció la constitucionalidad de la Ley Robles en relación al aborto cuando sea derivado de una violación, cuando corra en peligro la vida de la madre o el tema de malformación. También nos encontramos con que el Código Penal de la Ciudad de México para el año 2007 se despenaliza el aborto, y este tema fue objeto de medios de control de constitucionalidad como la acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, la cual tenía por objeto decretar que la despenalización del aborto en el Código Penal de la Ciudad de México era contraria a la norma constitucional, cuestión que la Corte echó abajo y determinó la constitucionalidad de la despenalización del aborto hasta la 12ª semana de gestación. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, otro punto importante es la controversia que en su momento presentó el gobernador del estado de Jalisco para que las clínicas de salubridad no otorgaran la pastilla de la píldora del día siguiente, señalando que esto iba en contra pues de la moral, de la integridad de la familia y bueno, y la cuestión del derecho a decidir sobre el esparcimiento de los hijos. La controversia constitucional 54/2009 estableció que no había pues de alguna manera competencia por parte del gobernador para exigir que no se otorgara la pastilla de píldora siguiente en el tema de violación, en el tema de una persona que hubiese sido ultrajada por la comisión de un delito. Y bueno, también se presenta otro tema importante respecto a la acción de inconstitucionalidad contra la reforma constitucional en Baja California y San Luis Potosí, que de alguna manera también despenalizan el tema del aborto, al igual que la Ciudad de México, y nos encontramos con las acciones de inconstitucionalidad 11 de 2009 y 62 del 2009, confirmando el criterio de la Corte que establece la constitucionalidad del aborto hasta la 12ª semana de gestación. ¿Vamos entendiendo los criterios que toma la Corte en relación con el aborto? ¿Se va comprendiendo, compañeros? Ok. Hay otros asuntos muy importantes que podemos destacar, estimados amigos, y aquí va la evolución. Ok. Casos. Caso Adriana Manzanares Guerrero en el amparo directo 21 del año 2012. ¿Qué pasó aquí, compañeros? Un tema muy importante. Adriana Manzanares Guerrero era una mujer
la cual se encontraba con un embarazo de alto riesgo. Además, tenía epilepsia y tenía diabetes. Corría en riesgo su vida. Aún así, bajo estas circunstancias, pues de alguna manera se realizó la práctica abortiva y bueno, se le sancionó por la comisión del delito de aborto, estableciendo una responsabilidad penal. El asunto llegó hasta amparo directo, en donde se resolvió el tema de que en una ponderación de derechos, en ese ejercicio de autonomía de la voluntad, pues de alguna manera si la madre corre en riesgo, si la madre pues de alguna manera puede morir como consecuencia del aborto, bajo esta tutela, pues bueno, se realiza la práctica abortiva sin ninguna responsabilidad para la madre en estos supuestos. Estamos hablando de cuestiones que tienen que ver después de la 12ª semana de gestación. En el caso de Margarita, hay un asunto importante en el amparo en revisión, compañeros. También referente a la imputación del delito de aborto como consecuencia de un aborto que se realizó por la cuestión que, al igual que Adriana Manzanares, se encontraba en peligro la integridad de Margarita. Y bajo este supuesto, el amparo en revisión el 1388 del 2015, pues reguló el tema de la autonomía y la decisión que tomaba la mujer cuando se encontraba en riesgo su vida. Lo mismo que en el caso de Fernanda. En el caso de Marimar, en el amparo en revisión 601/2017, cabe mencionar que esta persona sí fue imputada por la comisión del delito de homicidio en relación de parentesco, se estableció su responsabilidad penal, pero posteriormente se quedó en libertad como consecuencia de que se estimó de que al final de cuentas el aborto fue involuntario, la cuestión de la muerte del pequeño pues de alguna manera no tuvo una responsabilidad a la madre y se consideró que era excesiva la resolución de la autoridad jurisdiccional imputarle la comisión del delito de homicidio en relación de parentesco y bueno, son algunos puntos importantes que debemos destacar. Estimados amigos, vamos a llegar a un aspecto conclusivo respecto al tema de el aborto. ¿Qué ha dicho la Corte en este tema? 2008. Declaró inconstitucional despenalizar el aborto hasta la 12ª semana de gestación. Esto como consecuencia de la acción de inconstitucionalidad 146 y 147. Para el 2018, la Corte determinó que las instituciones de salud deben de contar con políticas de salubridad que generen la práctica de interrupción legal del embarazo. Amparo directo en revisión 117 1170/2017. Y también se mencionó en 2018 el amparo de una menor y sus padres en contra de la negativa de la autoridad de interrumpir el embarazo como consecuencia de una violación sexual. Se estimó que este acto viola los derechos humanos tanto de padres como de la menor. Amparo directo en revisión 601/2017. 2019. La Corte resuelve en el amparo directo, el amparo en revisión 1388/2015, que una mujer reclamó la negativa de las autoridades de interrumpir el embarazo por razones médicas. Entonces, hasta cierto punto se estimó la vulneración de sus derechos humanos. ¿Qué nos dice, para concluir el tema del aborto, la opinión del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente Arturo Saldívar? Dice lo siguiente: la discusión sobre el aborto no puede verse como un debate de quienes están a favor y quienes están en contra de ella.
Estar a favor de la vida, dice el ministro, es respetar la dignidad y la libertad de las mujeres. Y en autonomía de la voluntad, ellas van a tomar esta decisión, compañeros. Este es el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al punto que quiero llegar, compañeros, es importante que ustedes valoren esto. Si se fijan, estos criterios que emanan de la Corte, de alguna manera, hasta cierto punto, controvierten lo que los preceptos legales señalan, ampliando los derechos y poniendo en discusiones temas de derechos que de alguna manera son fundamentales, son derechos que hasta cierto punto existe un ejercicio de ponderación. Ponemos en la balanza la salud, la vida de la mujer y por otra parte, pues el tema del derecho a la vida. Y bueno, son temas muy importantes y que el tema es muy complejo y no es fácil su discusión, pero por eso estamos analizando estos argumentos que son relevantes en materia de amparo que tienen que ver con el derecho de familia. Otra resolución, compañeros. Tomen nota. Normalmente les presento asuntos que son muy relevantes en la materia. Siguiente. Amparo directo en revisión 2766-2015. Tema maternidad subrogada. Vean lo que ocurre en este amparo. Mucha atención. Porque si no más recuerdo, solamente hay 4 estados que regulan el tema de la maternidad subrogada. Uno de ellos es Tabasco. Otro, si no más recuerdo, es Coahuila. Otro es si no más recuerdo, Sinaloa. Y creo que por ahí nada más esos 3 estados reconocen el tema de la maternidad subrogada. Y nos dice el amparo directo en revisión. El hijo, vean lo que vamos a poner, el hijo nacido en consentimiento de la pareja a través de una inseminación artificial heteróloga, la liga biológica es innecesaria. El reconocimiento legal paterno-filial privilegia la voluntad procreacional. ¿Sale? El reconocimiento legal paterno-filial. Hasta cierto punto, compañeros, vemos cómo está rompiendo con el estándar de el tema biológico si hay un acuerdo reconocido, si hay un acto que están llevando a un tema de voluntad por las partes en el tema de maternidad subrogada. Es un tema que pronto entrará en discusión y es un tema que hasta cierto punto va a ser objeto de reformas en diversos códigos civiles, porque es un tema que el día de hoy se pone mucho en tela de juicio. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Siguiente punto. Bueno, y vale la pena mencionar el caso de Tabasco, compañeros. El caso de Tabasco en tema de maternidad subrogada incluso reconoce este tipo de contratos. La cuestión de que la madre solamente es la madre gestante, solamente es una persona que va a gestar y que de alguna manera los gametos provienen de otra pareja. Al final de cuentas, el compromiso es en cuanto nazca el menor, no hay una relación biológica con la madre. Al final, el único vínculo que va a existir es entre la pareja
que realizó esta maternidad subrogada, y el acuerdo se va a cumplir en este acuerdo de voluntades que suscribieron a través de este contrato de maternidad subrogada, que se encuentra reconocida en el Código Civil del Estado de Tabasco. Por si quieren darle una revisión al tema, estimados amigos. Muy bien. Ok. Otro tema. Ya pasando a otra siguiente unidad, compañeros. El matrimonio igualitario. Solo Tabasco y Sinaloa. Creo que también, Norma, revise Coahuila, porque hubo un asunto que por ahí me tocó analizar la legislación y me parece que Coahuila también. Revíselo, por favor. Hay que checar a Coahuila, por favor. Muy bien. Matrimonio igualitario. ¿Listos, compañeros? Ok. Solamente quiero que vean este esquema, que tiene un objeto más informativo. ¿Sale? A lo mejor me faltan algunos datos, pero bueno. Vamos a ver que se viene reconociendo el matrimonio igualitario en diversas naciones. Canadá 2005, matrimonio legal y la adopción. Estados Unidos 2015, matrimonio legal en todo el país. Tenemos Uruguay 2013, matrimonio legal. Inglaterra también es legal. Holanda 2001, Bélgica 2003, Noruega 2009, Suecia 2009, Nueva Zelanda 2013, Sudáfrica 2006, Brasil 2013, Francia 2013, España 2005, Portugal 2010. La única legislación que reconoce a la letra el derecho de adopción legal es Canadá. Las demás, aunque no lo dicen en el texto, pues bueno, en la práctica, en la resolución de los tribunales, van a darse cuenta ustedes cómo si se permite la adopción entre personas del mismo sexo, entre matrimonios de igualitarios. En México tenemos una situación muy particular. Vean el siguiente esquema, compañeros. Tenemos que algunos estados permiten la unión civil, como por ejemplo tenemos el Jalisco, en Colima, en Campeche. En algunos estados se permite el matrimonio legal, como por ejemplo Coahuila, Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México. Y tenemos que en otros 26 tramitan las bodas a través de un amparo. Y en el 2015 la Corte resolvió el tema de la constitucionalidad del matrimonio igualitario. ¿Sale? A pesar de que las legislaciones civiles no lo consideren legal, la Corte ya se ha pronunciado sobre este punto en particular. Y bueno, sobre el tema de matrimonio igualitario, creo que tenemos que revisar un tema muy particular. Ok, muchas gracias, licenciada Olga Lidia. Qué bueno que me comenta también de Estado de Hidalgo para agregarlo a este pequeño esquema. Muy bien, muchas gracias. Decimos lo siguiente: acción de inconstitucionalidad 2/2010. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado el matrimonio, ¿sale?, definiendo como una unión entre un hombre y una mujer con fines procreacionales. Dice la Corte, es inconstitucional y promueve la desigualdad. Eso nos dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, los códigos civiles que solamente reconozcan el matrimonio entre hombre y mujer y como finalidades la procreación, la Corte ha definido esto es inconstitucional y esto promueve una desigualdad. Vamos a ver otro asunto muy importante, compañeros. Ahora vamos a ver el siguiente asunto, compañeros. ¿Sale? 8/2017 de la 10ª época, jurisprudencia. La primera sala determina lo siguiente:
la vida familiar entre personas del mismo sexo no se limita únicamente a la vida en pareja. ¿Sale? Sino, escuchen bien, paren las antenas. Sino puede extenderse a la procreación y a la crianza de niños y niñas. ¿Sale? Aunque la legislación a la letra no lo diga, ya la Corte se ha pronunciado. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, otro asunto. Ahí les va. Vean el siguiente caso, compañeros. Amparo en revisión 581, diagonal 2012. ¿Qué nos dice? El matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional y no existen razones para desconocerlo, compañeros. Por eso es que si la legislación de su estado no lo reconoce, con este amparo, pues de alguna manera tenemos un fundamento para solicitarle a la autoridad, pues, el reconocimiento del matrimonio igualitario. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Seguimos con matrimonio igualitario. Ahora vamos a ver las prestaciones de seguridad social. Tome nota del siguiente amparo en revisión, por favor. Aquí vamos. Amparo en revisión 710-2016. Dice: las prestaciones de seguridad social no deben ser condicionadas por razón de sexo. Esto vulnera derechos, ¿sale? A la no discriminación, a la igualdad y a la protección familiar. Los sistemas de seguridad social deben otorgar estas prestaciones. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok. Les hago otra pregunta, compañeros. Normalmente las legislaciones civiles en temas de concubinato reconocen a un hombre y una mujer en las cuales no existe impedimento para contraer matrimonio y que además no existe un matrimonio existente con antelación. Si no hay hijos, se establece 2 años de convivencia. Y si hay hijos, pues reducimos este término. Pero ¿qué creen, compañeros? La Corte ya se ha pronunciado. Anoten el siguiente amparo, compañeros. Por favor. Amparo en revisión 1127-2015. Y define: es inconstitucional definir el concubinato como una unión de un hombre y una mujer. ¿Qué nos dice este amparo en revisión, compañeros? Que el concubinato puede ser entre personas del mismo sexo. ¿Vamos bien? Otra resolución de la Corte que se pronuncia sobre el tema del matrimonio igualitario. Estamos viendo varios asuntos, compañeros, ¿eh? Son varios los temas que lo reconocen. Así que hay bastantes asuntos que podemos estudiar sobre esta temática. Muy bien. Siguiente, compañeros. Acción de inconstitucionalidad 8-2014. La Corte resolvió la prohibición de que parejas del mismo sexo, escuchen bien, puedan adoptar. Vulnera el tema de igualdad y no
discriminación. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Verifican cómo la Corte amplía estos derechos y son temas que entran en bastante polémica desde una perspectiva, compañeros, moral, ética. Pues bueno, podemos discutir muchísimas cosas, pero no lo digo yo, lo está diciendo la Corte, compañeros. No se pueden tomar políticas que vayan en contra en el tema de adopción de menores que personas del mismo sexo pueden realizar estas adopción. Otro amparo en revisión, compañeros. Ahí va. Siguiente. Atención, por favor. ¿Listos? Amparo en revisión 852 diagonal 2017. Otra vez. Privilegiar la estabilidad familiar y el beneficio del menor. Es posible la filiación jurídica de dos mujeres que desean ejercer una comaternidad. Compañeros, la estabilidad familiar y el beneficio del menor. Esto lo puede obtener de conformidad con este amparo en revisión de un tema referente a comaternidad. Interesante, compañeros. Bastante, ¿verdad? Son asuntos muy relevantes en esta materia. Muy bien. Siguiente punto, compañeros. Otras jurisprudencias que son relevantes en la materia. Vamos a verlo en esta unidad número 6 y última, con la cual vamos a concluir esta exposición. Vemos lo siguiente, compañeros. Ahí va. Amparo directo en revisión. Vamos a ver cuál es el asunto, compañeros. Y decimos, amparo directo en revisión 1573 diagonal 2011. Decimos, el padre tiene los mismos derechos que la madre en tema de guarda y custodia de los hijos. Los códigos civiles normalmente privilegian o dan una mayor sustento al tema de la madre. Normalmente en automático se le otorga la guardia y custodia de los hijos. Pero dice el amparo directo en revisión, no, quítate de esas ataduras porque el padre tiene los mismos derechos que la madre en tema de guardia y custodia. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Ok. Otro asunto importante en materia familiar. Atención, por favor. Decimos lo siguiente, compañeros. El reconocimiento que realiza un padre en el reconocimiento de sus hijos, compañeros, es irrevocable. Amparo directo en revisión 3753 diagonal 2013. Oye, si en un principio los reconocí, después no me puedo retractar, compañeros. Si reconocí voluntariamente como mis hijos, esto es irrevocable de conformidad con este amparo directo en revisión 3753 diagonal 2013. El último punto que es importante mencionar, compañeros, y bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas y respuestas que ustedes han formulado. Y dice, amparo directo en revisión 5339-2015. El divorcio voluntario, ¿sale?, garantiza el desarrollo de la personalidad. Como consecuencia debemos de eliminar, debemos de tratar de evitar cualquier práctica que entorpezca, compañeros, el tema de la voluntad de disolver el vínculo matrimonial. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. De todo esto hay comentarios
por parte de cada uno de ustedes. Vamos a dar contestación a las preguntas que van formulando y bueno, vamos a revisar. Ok. Samuel Olmedo nos hace una pregunta interesante respecto al tema que revisamos cuando hablamos de la autonomía progresiva. ¿A partir de qué edad se deben de escuchar? Pues bueno, acuérdese, el tema de la autonomía progresiva no tiene que ver con un tema de edad, sino es un tema de madurez. Hay muchos factores que tienen que ver con la madurez, compañeros. Y la propia Corte lo ha establecido. El entorno social, sus necesidades particulares, su situación que vive ese menor, la realidad social que lo envuelve. Esos son los temas que de alguna manera tiene que valorar un especialista. Entonces, una edad, pues no existe como tal. Aquí tenemos que acudir a los especialistas que determinen el grado de madurez de esta persona. Porque una persona podrá ser todavía tener menor edad que otra, pero sin embargo sus circunstancias la hacen que posiblemente tenga una mayor autonomía progresiva. Y en ese supuesto, pues bueno, su intervención en un proceso jurisdiccional. Muy bien. Excelente. No sé si con eso le contesto, mi estimado amigo Samuel. Después, el abogado Héctor Vargas nos pregunta qué pasa si un juez, a pesar de que el menor se cohíbe, insiste en pedir su opinión. Mi estimado, yo creo que aquí no tendríamos que obligarle su participación. En la medida que sea posible, requerimos que su participación sea voluntaria. Si el menor no quiere participar, entonces considero que el juez de lo familiar haría mal en obligarlo a intervenir y hasta cierto punto considero vulneraría sus derechos de conformidad de todo esto que hemos platicado en esta sesión. ¿Sale? ¿Vamos bien, compañeros? Ok, seguimos con el tema. Dice otra vez el abogado Héctor Vargas, el juzgado, ¿quién determina el grado de madurez? ¿Sale? Y esta evaluación podría determinar si hay alineación parental. Pues sí, recordemos los derechos que vimos de niñas, niños y adolescentes en procesos jurisdiccionales. Requerimos especialistas, compañeros. Requerimos personas que conozcan de alguna manera el tema de niñas, niños y adolescentes. Al final de cuentas, estos especialistas formados por psicólogos, por psiquiatras, por trabajadores sociales, por pedagogos, pues pueden hacer una evaluación qué tanta autonomía progresiva tiene este menor y también hasta qué punto puede encontrarse bajo un tema de alineación parental. Creo que son preguntas muy importantes y que para ello nos dice la Corte la necesidad de que niñas, niños y adolescentes en temas donde se vean afectados sus derechos, pues bueno, tengamos ahí pues especialistas, que esto es muy importante mencionar. Muy bien. Dice la abogada Marlene Martínez, pero ¿cómo que el niño va a decidir si los adultos no están conscientes de los tratamientos que deben de recibir? Bien, fíjese que es un tema importante, ¿no? Y hasta cierto punto hay una discusión fundamental, ¿no? Imaginen un caso, y si no más recuerdo, alguna ocasión en el estado de Nuevo León, hace como unos 10 años, conocí una situación de un menor que tenía 15 años de edad, que por el tema de que sus padres no permitieron una transfusión sanguínea por temas religiosos, el menor murió. ¿Sale? Al final de cuentas, lo que ocurrió aquí es el tema de que los padres, en ejercicio de la patria potestad, tomaron esta decisión. El asunto, cuando un menor en esta autonomía progresiva
tiene que decidir un tratamiento médico que le va a beneficiar, creo que debe ser escuchado, aunque los padres se opongan. Es un tema importante, ¿no? Los padres de este menor en Nuevo León se opusieron a una transfusión sanguínea, causando la muerte del menor. Considero que en este supuesto, la autonomía progresiva implica que el menor decide un tratamiento que va a ser útil, que va a preservar su vida, y en ese supuesto, pues bueno, consideramos la autonomía progresiva. La cuestión cambia si el tratamiento afecta su salud o puede poner en peligro su vida. Ahí sí, esos son los límites que se hablan sobre la autonomía progresiva, mi estimada Marlene Martínez. Claro, sí, mi estimado abogado Isaías Hernández, lo que normalmente hice en todo esto es hacer breves resúmenes de los asuntos, ¿eh? Con todo gusto la descargo y se la comparto. La verdad es que no podría haber bajado toda la información y pegárselas ahí, porque lo que hice son pequeños comentarios sobre estas jurisprudencias, sobre estas acciones de inconstitucionalidad y sobre todos esos asuntos que les estuvimos planteando, ¿vale? Muy bien. La abogada Adriana nos dice, si no solicita cambio de apellidos cuando es menor de edad, lo puede hacer al cumplir su mayoría de edad, pues por supuesto, pues con mayor autonomía de la voluntad lo va a hacer. Pero recuerde el tema que revisamos, los menores en ese ejercicio de su personalidad y en ese ejercicio de la autonomía progresiva pueden ser escuchados en el tema, pues, de la elección de los apellidos que quieren tener. Entonces, esto es muy importante. Muy bien. Julio César, el abogado Julio César nos comenta, ¿qué sucede cuando se promueve un juicio de reconocimiento, pero esa niña ya tiene 9 años y nunca conoció al papá biológico? La niña ya tiene su acta de nacimiento del padre que la reconoció y pues ya tiene una identidad. Ok, lo que usted me dice que hubo un reconocimiento previo por parte de a lo mejor de alguien que no era el padre biológico, pero la reconoció, ¿no? La reconoció como si fuera su hija. Bajo este supuesto, si el otro padre ante el órgano jurisdiccional de alguna manera acreditara la relación filoparental, yo considero que en este supuesto hay que tomar en consideración la opinión de la menor, porque al final de cuentas esto trasciende. Y en ese sentido, pues de alguna manera considero que la paternidad que en su momento reconoció el otro padre, creo que es una paternidad irrenunciable y hasta cierto punto hay que escuchar a la menor para verificar qué decisión se toma en este caso en particular. No sé, es un tema importante y entra mucho a debate, compañeros. La abogada Norma Tapia nos habla de Tabasco y Sinaloa. Muy bien, en el tema de la subrogación y habla de algunos supuestos, inclusive de la maternidad subrogada. Y otro tema, por ejemplo, hay un tema en la cual los gametos de los padres es lo que va a subrogar en el vientre. Y otro tema es cuando la madre inclusive los gametos del padre, pues de alguna manera entran en contacto con los óvulos de la madre y al final de cuentas, también hay un contrato muy particular que hay que revisar. Mi estimada abogada Norma, hay que revisar el tema de Coahuila porque creo que también lo reconoce. Y bueno, y en todo caso, pues hay que revisar el amparo en revisión que hemos señalado con antelación. ¿Sale? Que es un tema importantísimo. La abogada Olga Lidia nos habla de el matrimonio igualitario que también se encuentra regulado en el estado de Hidalgo. Muy bien, bajo ese contexto entonces diríamos que si el estado de Hidalgo ya reconoció el matrimonio igualitario, pues entonces ahora tendríamos que 25 entidades federativas para que se contraigan matrimonio habría que tramitar los amparos correspondientes y tendríamos que señalar que el matrimonio en el estado de Hidalgo, el matrimonio igualitario, es perfectamente legal. La abogada Adriana Velasco, pues no sé, dice un wow, como que se sorprendió. Me imagino que algún asunto le llamó mucho la atención. José Judas Tadeo nos dice que se entiende bien, muchas gracias. Después nos dice abogado Benjamín Muñiz Álvarez del Castillo, si después de reconocimiento voluntario de la paternidad
llega otra persona y se comprueba en el juicio que él es el papá, pues bueno, es el tema que ya habíamos platicado, ¿no? Yo creo que aquí se le debe tomar en consideración la opinión del menor. Esto es muy importante porque al final de cuentas este resultado trasciende. Y bueno, hay que escucharlo, ¿verdad? Abogado Héctor Vargas nos dice cómo se puede resolver el problema donde la mamá no quiere gastar la pensión alimenticia que debe el padre para inscribir al menor a una escuela particular. ¿Se podrá solicitar amparo para reducir el porcentaje de la pensión alimenticia? Pues bueno, el tema de la pensión se tiene que destinar a lo que fijó el juez de lo familiar, ¿no? No es a capricho de los padres. Es el tema que se debe de cumplir con la determinación que ha fijado un juez de lo familiar. Yo creo que no solamente, no es un tema inclusive de reducción, todo lo contrario, se afectan los derechos del menor. En este caso, pues yo creo que habría que exigirle por conducto del juez de lo familiar que la madre destine la pensión alimenticia a lo que se acordó, que establezca alguna medida cautelar en caso de que no cumpla con esta disposición, o en este caso también el padre, ¿por qué no? Pues impugnar y apelar por el tema de que la guardia y custodia se encuentre para él, ¿no? Entonces, esos son temas importantes, mi estimado abogado Héctor Vargas. Abogada Diana Pérez Acosta, muchas gracias, se lo agradezco. Muchas gracias, Guadalupe Barba Navarrete. Ok, abogado Francisco Hernández Chávez. Si lo reconoce de manera voluntaria por después de 7 años, la madre le confiesa que no es su hijo, procede el desconocimiento de paternidad. Considero que no, mi estimado. Es en este caso irrevocable. ¿Sale? Porque a final de cuentas estamos afectando derechos del menor. Creo que no sería el caso, mi estimado amigo. Muchas gracias, Samuel Olmedo. Berenice Reyes dice: ¿se puede ejercer la guardia y custodia de 2 menores de edad por parte de la tía, quien tiene el poder notarial de la madre de estos? Pues la mamá se encuentra en Estados Unidos y los hijos no los tiene el padre, pero no los atiende, y a pesar de que la mamá le envía dinero para la manutención de los hijos. Un tema sumamente relevante, y yo creo que habría que resolver la situación en un juicio, pero que tenga que ver en materia familiar con el tema. Considero que habría que acreditar el tema de la tutela. Creo que para evitar estos problemas, creo que la tutela sería la figura ideal, en este caso en particular. La tutela, yo creo que esto resolvería la situación que usted está planteando, mi estimada abogada Berenice. Ok, ¿por qué no se sanciona a las religiones que prohíben transfusiones de sangre? Ok, sí, bueno, un tema moral muy importante, mi estimada Norma Tapia, lo entiendo, y hasta cierto punto hay un ejercicio de ponderación de derechos, ¿no? El derecho que tenemos, pues, a profesar la fe, pues, que más nos satisfaga, que más nos llene, que más nos, pues, no nos llene de esa espiritualidad, pero en una ponderación de derechos, por encima del tema del ejercicio de una práctica religiosa, se encuentra la vida. Y máxime si hablamos de que una vida se encuentra en riesgo. Creo que en estos temas las resoluciones de la Corte han sido muy importantes porque empiezan a ponderar derechos en favor de los menores y que los menores deben ser escuchados. Creo que esa es una referencia importantísima, compañeros. En el pasado, creo que casi era nula la participación de menores en asuntos que tenían una implicación hacia su persona. Es importante escucharlos, por supuesto, pero también es muy importante tomar en consideración lo que nos comenta el licenciado Héctor, la cuestión de que especialistas verifiquen el tema de la autonomía progresiva y que de alguna manera evitemos, estimados amigos, el tema de alienación parental. Por eso, en temas donde se encuentran involucrados niñas, niños y adolescentes, tenemos que tener personas especializadas. Muy bien. Con fundamento en la autonomía, dicen la licenciada Adriana, progresiva justificada, exponer a un menor a un descuido sufrido por la madre, quien tiene la guardia y custodia, así como la de la obligación de su padre de solicitar la protección de otro familiar, por ejemplo, los tíos y los abuelos. Considero que es un tema que tiene que ver con una tutela, y la cuestión de exponer a una persona incapaz
y la cuestión que pueda sufrir una afectación a su salud, creo que inclusive la posible comisión de un delito de exposición de incapaces y bueno, pues en este caso creo que el tema de la guardia y custodia se puede resolver para que los abuelos o tíos la ejerzcan a través de la figura civil de la tutela. Ok, el doctor dice, el juez de distrito realiza la suspensión de oficio. Sí, cuando hablamos del tema del amparo, hay algunos supuestos de suspensión de oficio, por ejemplo, en el tema de incorporación forzosa al ejército, en el tema de desaparición forzada de personas, en el tema de incomunicación, en el tema de actos que prohíbe el artículo 22, etcétera. Eso lo decreta de oficio el juez cuando admite la demanda y prácticamente los efectos se van a prolongar hasta tanto se resuelva el amparo en lo principal. Muy bien. Ok. Muy bien. Muchas gracias, María Guadalupe, le agradezco. Abogada Margarita Balcázar, muchas gracias, también se lo agradezco. Francisco Hernández, abogado, muchas gracias. Víctor Manuel, muchísimas gracias. Isaías, muchas gracias. Lourdes, también muchísimas gracias, le agradezco mucho su comentario. Abogada Berenice Reyes, muchas gracias, le agradezco también su comentario. El abogado Héctor Vargas nos dice, el padre pidió un amparo para reducir la pensión alimenticia, ya que el menor empezó a pasar la mitad del tiempo con él y le dieron la razón. Ok, la mamá puede meter otro amparo debido a que ya no le alcanza los gastos de la menor. Pues yo creo que en este caso no, bueno, en este caso yo creo que si el juez verifica la situación en particular, creo que va a acreditarse que pues por el tema de que el menor ya se encuentra con el padre, pues bueno, no sería el tema, ¿no? Habría que verificar si la guardia y custodia se la concedió un juez de lo familiar, para que en este caso pues se haga una reestructuración, o en todo caso, pues ahora que giremos la cancha del otro lado y ahora la madre sea la que tenga que pagar la guardia y custodia del menor. Creo que sería el tema en particular que podríamos hablar, mi estimado abogado Héctor Vargas. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Galaxy A9, muchas gracias, abogada Emma Isabel, Isabel Vicente, también muchísimas gracias, Agustín Quintero, muchas gracias, abogada Olga Lidia Hernández, muchísimas gracias, Claudia Araceli, muchas gracias. Pablo Alonso, muchas gracias, también le agradezco. Muchas gracias también a José Gregorio. Héctor Vargas, muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, compañeros, en particular, a todos ustedes les agradezco las preguntas. Las preguntas fortalecen mucho la exposición. Son muchos los temas que revisamos el día de hoy. Bastante nutrido los comentarios que venimos realizando. Desde el tema que a lo mejor ustedes me habrán dicho, bueno, pero ¿por qué empezamos con el tema de aspectos de los derechos humanos? ¿Por qué empezamos con el tema del derecho de familia después del amparo? Porque quería llegar a una explicación integral, a una explicación completa, compañeros, respecto a esta temática. Por eso normalmente en la primera parte, la primera hora y media de la exposición, nos centramos a estos aspectos generales para que si alguno de ustedes a lo mejor no conocía del todo el tema, pues empezáramos a adentrarnos. Esa era una parte muy importante para que todos arrancáramos parejos, porque a lo mejor muchos de ustedes son muy expertos ya en los temas de derechos humanos, en los temas de amparo, pero era importante que a lo mejor alguno de ustedes que tuviera algunas dudas, pues creo que ayudar a resolver estas cuestiones y entonces resolver el tema de derechos humanos, resolver el tema de derecho de familia, resolver los principios que rigen el derecho de familia, entrar al juicio de amparo, directo e indirecto, y analizar estos comentarios jurisprudenciales tan importantes que desarrollamos. Ese fue el propósito y de verdad créame que lo hicimos con la mejor intención de que la clase fuera comprensible, de que tuviéramos una línea de crecimiento, una línea pues pedagógica y que la exposición pues de alguna manera fuera útil para todos ustedes. Sí, con todo gusto, Colegio Comprender les va a hacer favor de llegar la presentación correspondiente, ¿verdad, licenciada?
Si les, Sí, es correcto, maestro. si les va a hacer llegar la presentación correspondiente y de verdad vale mucho la pena la labor que realiza Colegio Comprender. Han desarrollado muchos temas muy interesantes, compañeros, en diversos diplomados, en las diversas áreas que Comprender nos ha invitado, en temas de constitucionalidad, en temas de convencionalidad, en temas de derecho de familia, en cuestiones de derecho fiscal, en cuestiones de derecho penal. Bueno, abarca muchísimas áreas y creo que inclusive ya está adentrándose a temas de maestría en derecho civil, derecho familiar, y creo que la evolución normal después de un diplomado, compañeros, pues tiene que ver con los estudios profesionales de una maestría, y creo que hacia allá va el camino, hacia allá va el plano rector, y bueno, muchísimas gracias Colegio Comprender. Muchísimas gracias al doctor Miguel Ángel, pero sobre todo, compañeros, a las personas más importantes que son cada uno de ustedes, que nos ve desde sus casas, desde sus dispositivos móviles, desde sus áreas de trabajo, en varias entidades federativas. Vemos ahí sus reconocimientos, conocemos un poco su hogar, vemos ahí algunos cuadros, los vemos interesados, y eso siempre, pues, al final, aunque estemos a la distancia, créame que yo lo siento como si estuviéramos en persona, y con ese aprecio les agradecemos mucho su atención y les reconocemos el esfuerzo que ustedes hacen por prepararse y por estudiar, compañeros. Muchas gracias, Colegio Comprender, y sobre todo muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestro. Antes de concluir, me gustaría hacerle la entrega virtual de su constancia por haber impartido el tema ejecución de sentencias civiles en el diplomado Derechos Humanos y Ay, maestro, disculpe. Así no se Es que preocupe. esta no es su diploma. Deme un segundito. Bueno, antes de entregarle su diploma, pues también me gustaría felicitarlo por tan excelente ponencia. Y y de parte también le agradecemos pues todas sus palabras. Y en un momento le hago la entrega de su diploma. Muchas gracias, no al contrario. Agradezco mucho su atención y sobre todo pues el profesionalismo que maneja Colegio Comprender, y el tema de la seriedad con que toma los estudios vale mucho la pena, compañeros, y eso se reconoce del doctor Miguel Ángel y de todas las personas que colaboran con él. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestra. Ya en un momento, es que está cargando Así no su se preocupe. diploma. No se preocupe, al contrario. Y bueno, compañeros, los que pues ahí tengo algunos canal de YouTube, subo muchas cosas, me gusta mucho compartir algunos temas, y si a ustedes ahí les gusta, pues nada más me buscan como abogado Héctor Martínez Sandoval, y con todo gusto ahí comparto varios temas jurídicos. ¿Sí? Muchas gracias, compañeros. Listo, maestra. Una disculpa. Muchas gracias. Parece que estaba al revés la información. Muchas gracias, no al contrario. Ahora sí ya. Déjeme compartir pantalla. Bueno, ahora sí le hago la entrega de su constancia al maestro Héctor Martínez Sandoval por haber impartido el tema Derechos Humanos y Principios en Materia Familiar que rigen como eje rector en la argumentación del amparo en el diplomado Derecho Familiar y Civil el día martes 6 de julio de 2021. Se expide la presente constancia en la Ciudad de México el día 6 de julio de 2021. Muchas gracias, maestro. Al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, compañeros, pues van a seguir conformando sus diplomados y van a tener ustedes esas horas lectivas que de alguna manera, con el reconocimiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues hasta cierto punto da ese sustento, esa fortaleza curricular que requiere todo documento,
y a seguirle dando, compañeros, con todo, con todo. De verdad, estamos para servirle y Colegio Comprender. Muchas gracias y continúen formándose, compañeros. Acuérdense lo que dice Eduardo J. Couture en su obra Los Mandamientos del Abogado. Abogado, estudia. Cuando el abogado deja de estudiar, cada día se convierte en menos abogado. Y estamos en una vertiente, compañeros. De verdad, no es por criticar a los abogados de antaño, compañeros, pero ahora hay tantos asuntos, hay tantas resoluciones de la corte que cambian. Y hasta cierto punto podré conocer mucho de normas, pero si no conozco jurisprudencia, compañeros, muchas cosas se me van a ir. Ya vieron ustedes, ¿eh? Hicimos un parangón. La jurisprudencia, como hasta cierto punto amplía la esfera de derechos que no se contemplan en las normas sustantivas. Entonces, hay que entrarle, compañeros. Hay que estudiar jurisprudencia. Por eso les decía, compañeros, derecho, familia jurídica, derecho romano-germánica, pues bueno, yo creo que ya estamos transitando a la familia jurídica del common law, en donde el precedente judicial es muy importante. Y entonces hay que conocer jurisprudencias, hay que conocer asuntos. Gracias, compañeros. Muchas gracias, maestro. Enhorabuena. Muchas gracias Hasta a luego, ustedes. que tengan una excelente noche. Gracias, descansen, compañeros. Muy buenas noches.